preguntas que más se hace a todo nivel, a nivel práctico, es ¿cuánta energía acumulo yo en los condensadores C1 y C2? Esa es una pregunta práctica. Ahora, la física de qué es lo que pasa una vez que yo conecto la fuente de fuerza electromotriz a este circuito externo, cuando pasa un tiempo muy largo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el circuito cuando pasa un tiempo muy largo? Y pasa un tiempo tan largo que los dos condensadores se cargan. ¿Qué pasa cuando los dos condensadores se cargan? Deja de pasar corriente. Deja de pasar corriente, ¿por dónde? Por todos lados. Vamos a suponer que ya se cargaron los condensadores. ¿Por dónde pasa corriente? ¿Pasa resistencia por los condensadores? Corriente. ¿Ah? Ajá. ¿Y por este? Entonces, ¿por dónde va? ¿Hace así? ¿Hace así? ¿Y aquí? Una de las cosas que ustedes deben ser capaces es de, para el tiempo tendiendo a infinito, en este ejemplo, es decir, para tiempo tendiendo a infinito, el circuito va a lucir como esto. Lo estoy dibujando así para que ustedes cuando estén estudiando vean más o menos de dónde salió. Pero yo podría dibujarlo una resistencia después de la otra, porque está en serie. Pero digamos que no es lo mismo ahorita que después cuando ustedes estén estudiando. Entonces, ahora esto ocurre nada más para tiempo infinito. El circuito luce así para t tendiendo a infinito. R1, R2 y R3. Y entonces ahora ustedes pueden hacer cálculos y pueden aplicar las leyes de Kirchhoff o lo que ustedes sepan para resolver circuitos, lo que ustedes sepan. La ley, aquí se puede aplicar la ley de Kirchhoff que dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial y de las fuerzas electromotrices a lo largo de una trayectoria cerrada debe ser cero. O sea que si yo empiezo acá y me muevo en esta dirección, la suma de diferencia de potencial más fuerzas electromotrices da cero. ¿Ok? Establezco una dirección en la que va la corriente. Yo voy a decir que la corriente se mueve en este sentido. La llamo I. Y la voy a llamar I sub infinito, porque es la I cuando al final, cuando se cargaron los condensadores. Entonces, voy a hacer esto. Entonces, de acá para acá hay un aumento en el trabajo por unidad de carga, porque acuérdense que la FEM es un trabajo por unidad de carga no conservativo. Acuérdense de eso. No es un trabajo por unidad de carga conservativo, es un trabajo por unidad de carga no conservativo. Y representa un aumento, en este caso, cuando voy así. Cuando voy en la resistencia, en esta dirección, si la corriente va en la misma dirección, ¿qué va a hacer eso? ¿Una caída o una subida de potencial? Una caída, entonces va a ser menos I infinito por R1 y a través de esta también va a ser menos I infinito por R2 y a través de esta
va a ser menos I infinito por R3. Y la segunda regla de Kirchhoff dice que todo esto debe ser igual a 0. De acá yo conozco R1, R2, R3, epsilon. Yo puedo calcular la corriente. La voy a colocar de una vez. Va a ser 2/3 de amperio. Yo sé, muchos dirán, bueno, pero esto no hacía falta hacerlo. Es verdad. No hace falta hacerlo porque yo he podido reemplazar estas tres por una, que sería la resistencia equivalente, que sería la suma de las tres. Eso es justamente lo que va a dar cuando yo despeje la I sub infinito. I sub infinito va a ser epsilon entre la suma de las tres resistencias. ¿Qué es la suma de las tres resistencias? La resistencia equivalente. Por eso yo dije, ustedes resuelven el problema como sea más fácil para ustedes, pero yo lo que estoy es tratando de ilustrar lo que hemos visto en la teoría. Fíjense que es interesante ahora que yo les podría preguntar a ustedes, bueno, en esta situación final, ¿cuánto vale la carga en el condensador 1? ¿Cuánto vale la carga en el condensador 2? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo calculo yo carga en un condensador? ¿Cuál es la fórmula que nosotros conocemos de los condensadores? Ajá. C igual a Q entre V a V. ¿Saben por qué yo siempre dije que esto es diferencia de potencial? Porque ese concepto es importante para resolver los problemas. Eso también se llama voltaje. Y cuando ya uno sabe que eso es una diferencia de potencial, se llama voltaje. Pero cuando uno está aprendiendo el concepto, es importante recordarse que es una diferencia de potencial. Y entonces acá, la Q de cualquier condensador, no solamente de estos, de cualquiera, va a ser la capacidad de ese condensador multiplicada por la diferencia de potencial a la que esté sometida las placas de ese condensador. Sabemos cuál es la diferencia de potencial a la que está sometida el condensador 1 cuando estamos en esta situación. El condensador 1 está pegado acá. ¿Ah? Bueno, ¿cómo están estos dos elementos? En paralelo. Si estos dos elementos están en paralelo, yo sé que por este no pasa corriente, pero eso no quiere decir que no haya diferencia de potencial entre las placas de ese condensador. Eso son cosas distintas. Yo tengo el condensador cargado y debe haber una diferencia de potencial entre sus placas. Ahora, no hay corriente, ¿no? Porque se cargó totalmente, pero hay diferencia de potencial. Lo que resuelve aquí el problema es darse cuenta que este condensador está en paralelo con esta resistencia y entonces este condensador experimenta la misma diferencia de potencial que está experimentando esta resistencia. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que experimenta esta resistencia? Vamos a ver. Vamos a llamarla B1. Va a ser I infinito por R1. Estamos suponiendo que estas resistencias son óhmicas y entonces se cumple la ley de Ohm, que es I por R, donde R es una constante. Entonces la ley de Ohm me dice que la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor o de una resistencia es igual al producto de la corriente que pase por él multiplicado por la resistencia. Justamente,
esta diferencia de potencial es igual a esta, o sea que ya tengo resuelto el problema de Q1. Q1 va a ser igual a la capacidad del condensador 1 por la diferencia de potencial a la que está sometido el condensador 1, que es la misma a la que está sometida la resistencia 1, vamos a llamarla B1. Y tengo todo absolutamente. Tengo B1 porque tengo I sub infinito, que es 2/3, por R1, que es 5. Esto da 10/3. Es muy conveniente que ustedes trabajen con fracciones en vez de decimales. ¿10/3 de qué? ¿Qué unidades? Voltios. Y ahora este B1 lo paso para acá con el correspondiente C1. C1 es 5 microfaradios. 5 microfaradios por 10/3 de voltio. Y Q1, si aquí yo tuviese faradios por voltio, eso me da coulombio. Pero como tengo microfaradios, ¿qué me va a dar? Microcoulombios. Entonces voy a tener 50 tercios de microcoulombios. La carga 1. Ustedes pueden calcular la carga 2. Pueden calcular la carga 2. No tiene sentido que yo pierda tiempo en eso. La carga 2 del condensador 2, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial de este condensador? Igual a la diferencia de potencial de esta resistencia. Y hacen lo mismo con el condensador 2. Y van a tener entonces la carga total acumulada, la Q1 y la Q2. Esa da 200 tercios de microfaradios. Muy bien. 200 tercios de microcoulomb. ¿Cómo podríamos calcular la energía acumulada en el condensador 1? ¿Qué fórmulas conocemos para la energía en un condensador? ¿Cuál otra? Esas son las tres. Cualquiera de las tres, si tengo Q y B, uso esta. Si tengo Q y C, uso esta. Si tengo C y B, uso esta. Bueno, nosotros podríamos usar, por ejemplo, esta. Porque el condensador 1 va a ser 1 sobre 2C1 entre Q1 al cuadrado. Y el 2 será 1 sobre 2C2 Q2 al cuadrado. Y ya los Q1 y Q2 los tenemos. O también pudiésemos usar esta, porque tenemos la capacidad de cada uno de ellos y la diferencia de potencial a la que están sometidos. Lo que ustedes quieran, son libres de usar lo que ustedes deseen. Cuando hacen eso, déjenme decirles cuánto da para que ustedes lo hagan.
uso 1, sea cual sea el método que utilicen, les va a dar 27.8 microjoules. Esto es microjoules. O sea, un microjoule son 10 a la menos 6 joules. Uso 2 les va a dar igual a 222.2 microjoules, y la suma de energía total acumulada va a dar 250 microjoules. Ya cuando están cargados, ya yo sé cuánto es la energía que está acumulada allí y es posible que la necesite en algún momento. Yo sé que están cargados y esa es la energía acumulada en ellos. Una pregunta que también a veces uno hace es, al final de todo este proceso, ¿cuál es la potencia cedida por la batería? ¿Por qué la batería cede energía? ¿Cuál es la explicación de que la batería entregue energía? Potencia cedida por la batería cuando ya en este tiempo, cuando ya están cargados los condensadores, esto sigue funcionando. O sea, sigue esta corriente moviéndose a través de las resistencias, ¿verdad? Entonces, en ese instante, la pregunta es, ¿cuál es la potencia que está cediendo la batería? ¿Cómo calculo yo? ¿Cuál es la potencia de salida de una fuente de fuerza electromotriz? E por I, epsilon por I. Epsilon, la FEM de la fuente, ¿verdad? Y la I es la corriente que pasa por la fuente. Si fuese real, ajá, aquí tendría que colocar I cuadrado por R, ¿ok? Ojo. Y esto sería la potencia de la fuente de fuerza electromotriz. Pero en este caso es ideal y entonces este término va a ser igual a 0. Entonces va a ser esto, va a ser eso. Claro, en el tiempo infinito la corriente va a ser la corriente que nosotros definimos como E por I su infinito, y eso va a dar epsilon, que es ¿cuánto? 20 voltios por la corriente que... Ajá, 2/3 de amperes, gracias. Y esto va a dar 40 tercios de voltios por amperio, eso es potencia. ¿La potencia en qué unidades viene? Vatios. Vatios. Vamos a colocarlo así, vatios. Y la potencia consumida en las resistencias ¿a qué será igual? Será igual a I cuadrado infinito, ¿por cuál resistencia?
la resistencia equivalente, que es la suma de las tres, ¿verdad? Entonces, I infinito al cuadrado es 2/3 de ampere al cuadrado por la resistencia equivalente, que es la suma, ¿no? La suma es 30. 30. Eso da 4 novenos, pues está al cuadrado por 30 vatios, ¿no? ¿Y eso cuánto da? $40, ¿no? Me quedé así para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que es 40 tercios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se explica esto? Tengo un lapsus mental, no sé cómo explicar eso. Necesito que alguien me lo explique. Esto es una de las razones fundamentales para que haya una fuente de fuerza electromotriz en un circuito. Ella cede energía y en la resistencia se pierde. Ya los condensadores, los condensadores están llenos, ya ellos no quieren más, están satisfechos, ya no quieren más. Entonces el resto de la energía se consume por efecto Joule, así se llama, o sea, por el calor. Los electrones de conducción chocan con los iones que forman al conductor. Esos iones se están moviendo porque hay temperatura y entonces los electrones chocan, pierden toda la energía que ganan en la batería, la pierden en las resistencias. Y la pierden, entre comillas, en forma de calor. La pierden para efectos del circuito. Pero la energía no, ustedes ya saben que no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otra forma de energía que es calor. Bueno. Hay una pregunta que les voy a dejar y yo espero que alguien se acerque a preguntarme esto, ¿no? Y es, ¿cómo luciría este circuito cuando T es igual a 0? No voy a hacer más comentarios. Después podemos hablar. Acuérdense que el viernes vamos a hacer problemas, el lunes también, pero yo quiero que ustedes piensen cómo luciría este circuito cuando T es igual a 0. Inicialmente los condensadores no están cargados. ¿Ah? Bueno, si no están cargados los condensadores inicialmente, vamos a decirlo pues, porque si no están cargados los condensadores inicialmente, ¿qué pasa aquí? ¿Hay diferencia de potencial aquí? No. ¿Hay diferencia de potencial aquí? Si inicialmente no está cargado. No. Entonces esto sería como esto así y esto así. Y bajo esa circunstancia, el potencial en todos los puntos que estoy tocando acá es el mismo. ¿Lo ven? Esto es un conductor. Idealmente no tiene resistencia. O sea que el potencial en todos estos puntos sería el mismo. En particular, el potencial entre acá y acá sería el mismo. Entonces, esto sería así. El potencial aquí y aquí es el mismo. El potencial aquí y aquí es el mismo. ¿Y entonces? Esto es
Vamos a quitar todo esto. Eso es lo que quedaría. Y yo les podría preguntar cuál es la corriente inicial. Y ya tienen cómo se vería el circuito inicialmente. Entonces, piensen la pregunta. Yo sé que muchos se quedaron así como esperando. Pero esa es la idea, que ustedes piensen lo que yo acabo de hacer ahorita. Voy a pasar a otra cosa. ¿Ah? Sí, claro. El tiempo intermedio, como les dije, si el circuito es complejo, es complicado, entonces habría que escribir ecuaciones para distintas mallas del circuito en función, por ejemplo, de la carga. Habría que aplicar las leyes de Kirchhoff adecuadamente para obtener tantas ecuaciones como incógnitas para poder, por ejemplo, obtener la carga en función del tiempo de cada uno de los condensadores. Entonces yo hice un problema, yo no sé si tú estabas, yo creo que sí, porque tú siempre has estado. Entonces, hay un circuito que yo resolví, que lo llamé circuito RC, que era muy sencillo porque era una sola malla. Si hay dos, entonces hay que aplicar Kirchhoff en las dos mallas, por ejemplo, y tratar de combinarlas para al final poder obtener una integral a partir de la cual yo obtenga la carga en función del tiempo de uno de los condensadores y después del otro. O sea, es un problema más complejo. Entonces, a efectos de, digamos, de evaluación, poner un circuito con 4 mallas y 8 condensadores, o sea, no es factible que ustedes tengan ese tipo de problemas. Entonces, si hay ese tipo de problemas, posiblemente hayan 2 mallas muy sencillas, cada una con una resistencia a un condensador, o a lo mejor 3 con resistencia, condensador y otra resistencia, algo muy sencillo, en donde ustedes puedan aplicar las leyes de Kirchhoff, lo básico, y que no quede tan complicado, porque un circuito muy grande es, digamos, a efectos de evaluación es algo que no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, por eso yo no estoy tratando de resolver este problema en función del tiempo. Yo les he podido preguntar cómo cambia la carga del condensador en función del tiempo, cómo cambia la corriente del circuito en función del tiempo. Ese tipo de problema es importante, porque eso es lo que se llama circuito RC, y ese incluye ese tipo de posibilidad. Pero lo que estoy diciendo es que cuando se pregunta algo relacionado con el tiempo, los circuitos deben ser más sencillos, más manejables. O sea, la física se entiende con un circuito sencillo, no una cosa complicada. Yo voy a hacer un problema relacionado con el magnetismo. Esto no quiere decir que no vuelva a otros problemas de esto de circuitos, pero tengo que hacer también algunos problemas de magnetismo. El siguiente problema es el 2761 del libro de Sears-Szymanski. Yo tomé este